Dentro de los tópicos que vamos a abordar, hablaremos sobre la sospecha y el diagnóstico clínico de la enfermedad, sobre intervenciones tempranas que pueden incidir en el pronóstico del dengue, algunas recomendaciones para el seguimiento de estos pacientes y una propuesta de algoritmo para el seguimiento y diagnóstico y manejo del paciente con síndrome febril agudo de áreas endémicas de dengue. Inicialmente, lo más importante en el manejo del paciente con síndrome febril agudo en un área endémica de dengue es la sospecha de la enfermedad. Para llegar a un diagnóstico presuntivo, la OMS ha recomendado esta definición de caso presuntivo que define el paciente sospechoso de dengue como aquel con fiebre procedente de un área endémica con 2 o más de los siguientes criterios: anorexia o náuseas, exantema, dolores como cefalea, dolor retroocular, mialgias o artralgias, signos de alarma, leucopenia o una prueba de torniquete positiva. Esta definición de caso tiene, sin embargo, algunas limitaciones. Es una definición que, aunque es muy sensible, es poco específica. Aquí les presento algunos datos de un estudio realizado con información de pacientes colombianos, donde se evidenció que la definición de caso de la OMS, tanto aquella del 2000 como aquella del 2009, tiene una altísima sensibilidad, alrededor del 100%, pero la especificidad es demasiado baja. A veces puede llegar incluso a ser menor del 1%. Esto lleva a que muchos de los pacientes que consultan con síndrome febril agudo y tienen las características de un paciente con dengue, en realidad no tienen esta infección. Entonces aquí les presento una imagen donde se observa que en un área endémica de dengue, menos de la mitad de los pacientes en realidad tienen esa infección, menos de la mitad de los pacientes que consultan con la definición de caso presuntivo de dengue. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer y con qué herramientas contamos para poder diagnosticar oportunamente la enfermedad? En realidad son pocas las opciones, pero son muy valiosas y hay que utilizarlas adecuadamente. Estas opciones o estas herramientas incluyen la anamnesis, el examen físico y un hemograma realizado tempranamente con un seguimiento adecuado de los pacientes. En relación con los parámetros hematológicos, los recuentos de plaquetas son unos indicadores importantes de la evolución de la enfermedad. Aquí en esta imagen que les presento, estamos comparando un grupo de pacientes con síndrome febril agudo debido al dengue contra un grupo de pacientes con síndrome febril agudo de otra causa. Entonces, en la línea de abajo, en color rosado, se observa la evolución de los recuentos de plaquetas en pacientes con dengue, y en la línea superior, la azul, se observan las plaquetas de los pacientes con otras causas de fiebre. Como podemos observar, al inicio de la enfermedad, hacia los días 1 y 2, no se observan cambios importantes, significativos en los recuentos de plaquetas, por lo que no podemos afirmar que si un paciente no tiene una trombocitopenia en los primeros días de enfermedad, estamos descartando el dengue o estamos descartando una complicación. Pero sí, hacia los días 3 y 4 ya observamos unas diferencias estadísticamente significativas que ya ayudan a orientar el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, los pacientes con dengue van a presentar con mucha frecuencia niveles bajos de plaquetas por el orden de los 180.000, 160.000, 170.000, y muchas veces puede considerarse que estos valores están dentro de lo normal, pero en realidad ya se están diferenciando de los otros pacientes con fiebre. Ya hacia los días 5 o 6 se van a presentar los valores más bajos de plaquetas, por lo que eso es una de las justificaciones para hacer un seguimiento más allá de la fase febril de la enfermedad.
El otro parámetro importantísimo en la evaluación temprana del paciente con sospecha de dengue son los valores de los leucocitos. Nuevamente, los primeros 2 días de enfermedad se caracterizan por niveles muy similares a los de otras causas de fiebre, y hacia el día 3 o 4 nuevamente tenemos una diferenciación entre los pacientes con dengue y los pacientes con otras causas de fiebre. Entonces, de esta manera, el día 3 y 4 constituye un momento clave para evaluar al paciente con síndrome febril agudo e identificar estas características hematológicas que pueden ayudar a diagnosticar tempranamente esta enfermedad. Desde luego, no toda la evaluación del paciente con dengue se debe basar en el cuadro hemático. También son muy importantes las manifestaciones clínicas. Aquí tenemos en esta imagen un ejemplo del exantema que puede presentarse en los pacientes con dengue. Es una manifestación frecuente. De hecho, el dengue se considera una enfermedad exantemática. Y el ejemplo que les presento en esta imagen es el del famoso mar rojo con islas blancas, que se caracteriza por un eritema con unos parches, unas pequeñas manchas más claras, y es muy característico del dengue, aunque no todos los pacientes lo van a presentar. De hecho, la manifestación temprana más frecuente en relación al exantema es el síntoma. Es decir, la persona ya comienza a referir que se ha brotado o que está presentando una manifestación cutánea, y esto debe alertar también al clínico que está haciendo esa evaluación. Otro hallazgo importante es la prueba de torniquete positiva, que es una prueba sencilla de realizar en el consultorio, que se hace en 5 minutos y que también está asociada. Diferentes estudios han mostrado que existe una asociación entre la prueba de torniquete positiva y el diagnóstico de dengue. Desde luego, es difícil establecer o valorar o tasar cuál manifestación es más importante que otra. También hay otras manifestaciones que ayudan a descartar la enfermedad, como es la rinorrea, como es la diarrea. Y existen otras manifestaciones que son muy frecuentes en el dengue, como las artralgias, las mialgias, la cefalea. Entonces, una de las formas como desde la investigación se abordó la inquietud de qué puede ser más importante en el diagnóstico, o cómo se suman las manifestaciones para llegar a una probabilidad de la enfermedad, fue a través de un modelo multivariado, y aquí les presento los resultados de una investigación que se realizó en Santander, donde se presentan algunas manifestaciones que están asociadas con la enfermedad y otras que no lo están, y cómo la combinación multivariada de las mismas puede ayudar a predecir quién tiene y quién no tiene dengue. Entonces, en este estudio se observó que las artralgias era un síntoma muy frecuente en los pacientes con dengue, y estaba asociado con un OR de 3.4. La rinorrea y la diarrea, por otro lado, estaban asociados con no tener dengue. El exantema estaba asociado con tener dengue, con un OR también superior a 3. La prueba de torniquete positiva también estaba asociado con tener la infección. Y los recuentos de plaqueta bajos por debajo de 180.000 y los leucocitos por debajo de 4.000 se consideraron puntos de corte para discriminar los pacientes que tenían dengue de aquellos que tenían otras causas de fiebre. Nuevamente, este modelo solamente nos dice que estos indicadores de la enfermedad pueden actuar de forma independiente, pero para establecer un modelo predictivo aplicable, sencillo, se propuso una escala de diagnóstico con base en estas manifestaciones. Aquí les presentamos una escala que fue propuesta con base en manifestaciones asociadas con dengue y manifestaciones asociadas con otras causas de síndrome febril agudo. La escala plantea que los pacientes que tienen leucocitos por debajo de 4.000 tendrían 3 puntos en este score diagnóstico. Las plaquetas por debajo de 180.000 tendrían 2 puntos. Pacientes con exantema, con artralgias o con prueba de torniquete positiva tendrían 1 punto por cada una de estas manifestaciones. Y para la ausencia de diarrea
o para la ausencia de rinorrea habría una puntuación de 1 también, de tal manera que la escala global puede oscilar en los pacientes con síndrome febril agudo entre 0 y 10. Así, por ejemplo, un paciente con leucocitos en 2000 tendría 3 puntos por estar por debajo de 4000. Si tiene además exantema tendría 4 puntos, si tiene artralgias tendría 5 puntos, si puede tener prueba de torniquete positiva tendría otro punto, si no tiene rinorrea ni diarrea tendría otros 2 puntos y podría sumar hasta 8 en ese caso. Cuanto más puntaje tenga la persona, más probable es que el síndrome febril agudo sea debido al dengue. Esto se evaluó desde luego en varios estudios de cohorte posteriores y en general se observó una buena sensibilidad con valores bajos de la puntuación, pero cuanto más puntaje se alcanzaba, se observaba una mayor especificidad, de tal manera que pacientes con más de 7 puntos, más de 8 puntos, la probabilidad de tener dengue era superior al 90%. De todas maneras, para efectos de la sospecha de la enfermedad, se recomienda que se considere que los pacientes tienen dengue si tienen al menos 4 puntos en esta escala diagnóstica. ¿Por qué es importante diagnosticar la enfermedad tempranamente o sospecharla? Una de las razones es que las intervenciones tempranas tienen un efecto en el pronóstico de la enfermedad. Entonces, los diferentes estudios en diferentes escenarios han mostrado que es esencial un adecuado manejo de los líquidos, la selección de los antipiréticos y analgésicos, el reposo, establecer un seguimiento suficiente y adecuado, la hospitalización oportuna de los casos complicados o con signos de alarma y la educación al paciente durante la evolución de la enfermedad. En este sentido, aquí tenemos un estudio que fue un ejemplo muy interesante donde se observó que había una fuerte asociación entre la ingesta de líquido los primeros días de enfermedad y la probabilidad de requerir hospitalización. En este estudio de Eva Harris se observó que los pacientes que habían ingerido más de 5 vasos de líquido al día presentaban una reducción del chance de hospitalización en más de un 85%, tanto en pacientes menores de 15 años como en pacientes mayores de 15 años. Esto desde luego indica que una intervención tan sencilla como prescribir una ingesta adecuada de líquidos puede tener un gran impacto sobre la necesidad de hospitalización. Otro aspecto esencial es escoger adecuadamente los analgésicos y los antipiréticos que se van a utilizar en el manejo de la enfermedad. Un estudio que realizamos en Santander, un estudio de cohorte que tuvo seguimiento de pacientes con dengue y confirmación por laboratorio, evidenció que los pacientes con dengue que habían recibido dipirona durante los primeros días de la enfermedad presentaban un riesgo significativamente más alto de tener trombocitopenia profunda y de configurar una clasificación de severidad como la que se usaba antes de dengue hemorrágico. Un hallazgo muy interesante de este estudio es que los pacientes que habían recibido al menos una dosis de dipirona tenían en promedio 40.000 plaquetas menos durante la evolución de la enfermedad. Estas asociaciones fueron estadísticamente significativas y plantean una gran inquietud sobre el uso de este medicamento y una gran preocupación debido a que una sola dosis puede incidir negativamente en la evolución de la enfermedad. Otro medicamento que está asociado con un aumento de la incidencia de complicaciones es el uso de la aspirina, que puede presentarse en diferentes compuestos de medicamentos para el dolor de cabeza, para el manejo de síntomas generales. Y en un estudio también realizado en Santander, evidenciamos que la ingesta de 1 gramo o más de aspirina se asoció con una multiplicación del riesgo de más de 5 veces
en la incidencia de sangrado espontáneo. Y esto se observó tanto en pacientes con dengue como en pacientes con otras causas de fiebre. Otra de las razones, además de estas intervenciones, por las cuales es importante sospechar tempranamente del dengue, es para establecer un seguimiento adecuado de los pacientes. La evaluación que debe hacerse a estos pacientes tiene que ser completa y periódica. Hay que buscar los signos de alarma y establecer un esquema de seguimiento que permita identificar oportunamente las complicaciones. Recomendamos que el seguimiento mínimo para un paciente con sospecha de dengue sea hasta el 6º día de enfermedad, si no presenta alguna complicación o algún signo que necesite o requiera un seguimiento más largo. Para ello es muy importante tener en la cabeza cuál es el ciclo o la historia natural de la enfermedad. Como evidenciamos en esta imagen, el dengue es una enfermedad que parece en dos, porque tiene un periodo inicial de más o menos 3 días o 4 días, caracterizado principalmente por fiebre, donde puede haber deshidratación pero asociada a la fiebre, donde empiezan a presentarse algunos cambios hematológicos, como ya lo mencionamos, pero son menores, y es una enfermedad en la que se empiezan a desencadenar una serie de mecanismos inmunológicos para atacar la viremia que está presentando el paciente. Sin embargo, después viene una fase crítica donde empiezan a presentarse el shock, las hemorragias, las complicaciones de órganos, etcétera, que tiene que ver con toda una cascada inmunológica que se presenta como un efecto secundario del control de la enfermedad. A grandes rasgos, es muy importante considerar que el paciente no mejora cuando se le baja la fiebre, sino que entra en un periodo crítico de seguimiento y que por tanto debe incluirse desde la primera consulta en un esquema de seguimiento por varios días. ¿Y qué es lo que se va a buscar durante ese tiempo en esas evaluaciones clínicas? Uno, los signos de alarma. Ya se han propuesto, las guías internacionales han definido que signos como el dolor abdominal intenso y continuo, los vómitos persistentes, la hipotensión postural, las visceromegalias, las hemorragias mayores, especialmente las gastrointestinales, la somnolencia o irritabilidad, que pueden estar relacionadas con alteraciones del sistema nervioso central, la disminución de la diuresis, que puede estar relacionada con falla renal, la hipotermia, que puede estar relacionada también con hipotensión o shock, el aumento del hematocrito y la acumulación de líquidos mediante ascitis, edemas o derrame pleural, son todos signos de alarma que deben manejarse de forma intrahospitalaria. Desde luego hay un síndrome de dengue grave que incluye alguna de estas complicaciones: fuga de plasma grave asociada a shock o acumulación de fluidos con dificultad respiratoria, sangrado grave o compromiso grave de órgano, como por ejemplo hepatitis, encefalitis, miocarditis, falla renal o alteración de otro órgano vital. Además, hay un concepto muy interesante que se ha acuñado en las últimas guías de manejo, y es el concepto de comorbilidad o riesgo social. Establece este concepto que hay algunos grupos poblacionales que, aún sin presentar signos de alarma o dengue grave, deben ser evaluados y seguidos de forma intrahospitalaria. Este es el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, personas en los extremos de la vida, menores de 5 años, mayores de 65, que presenten alguna comorbilidad como hipertensión no controlada, diabetes, EPOC, enfermedades hematológicas u otras enfermedades crónicas. Todos estos pacientes requerirán una evaluación, un seguimiento, una observación intrahospitalaria aún en ausencia de complicaciones. Y los pacientes con riesgo social.
que son pacientes que vivan solos, que tienen dificultad en el acceso a servicios de salud o con pobreza extrema que genera una limitación para acceder a servicios de salud. Entonces todos estos pacientes tienen ya una justificación para ser manejados de forma intrahospitalaria hasta que pase los periodos críticos de seguimiento. Con todas estas recomendaciones hemos propuesto un algoritmo de manejo del paciente con síndrome febril agudo de origen desconocido procedente de áreas endémicas de dengue. En esta imagen les presento un resumen de las recomendaciones que se han presentado hasta el momento y parte de la evaluación del paciente con síndrome febril agudo, las recomendaciones iniciales que incluyen una hidratación adecuada y uso de paracetamol o acetaminofén para el manejo de los síntomas, la contraindicación de utilizar aspirina, dipirona o AINES y realizar un hemograma completo en los primeros días de enfermedad, incluyendo siempre un cuadro hemático entre el día 3 y 4. Comenzando desde el primer día de fiebre. Con esta información, sumada a la información clínica, el examen físico y la anamnesis, es posible aplicar entonces la escala diagnóstica que se presenta aquí, la recordamos en este recuadro, y dependiendo del puntaje podemos hablar si el paciente tiene una probabilidad importante de tener dengue o no. Si el paciente tiene 3 puntos o menos, la probabilidad de que sea dengue es baja, y es importante que ese paciente sea evaluado para buscar otra causa de fiebre. Es muy importante tener en cuenta que los pacientes con síndrome febril agudo, que muchas veces se catalogan como dengue y que desarrollan complicaciones, en realidad tienen otras enfermedades, incluyendo infecciones bacterianas, que se podrían beneficiar de un tratamiento antibiótico oportuno. Entonces es muy importante que esta recomendación de buscar otra causa de fiebre sea llevada con mucho sigilo, mucha responsabilidad. Ahora, si el paciente tiene más de 4 o más puntos en la escala diagnóstica, consideramos que una probabilidad importante de dengue. Es un paciente que desde luego debe notificarse al sistema de vigilancia y es un paciente que debe evaluarse clínicamente para determinar si hay signos de alarma, si hay dengue grave o si tiene una comorbilidad o riesgo social que necesite un manejo intrahospitalario. Si es así, el paciente se debe hospitalizar y evaluar por el especialista que le corresponda, internista o pediatra. Debe entrar en un monitoreo permanente de signos vitales, un balance hídrico, medición de hematocrito, función renal, función hepática. Y los pacientes que tengan dengue grave deben tener acceso a una unidad de cuidado intensivo. Los pacientes que no tengan una indicación de hospitalización son pacientes que no deben sacarse del seguimiento, son pacientes que deben entrar en un manejo ambulatorio con evaluaciones periódicas. ¿De qué van a depender estas evaluaciones periódicas? Del estado del paciente. Una recomendación que nosotros tenemos es que si el paciente tiene entre 50.000 plaquetas y 120.000 o el hematocrito ha mostrado algún nivel de ascenso, ese paciente debe evaluarse cada 24 horas con control de cuadro hemático. Si el paciente tiene más de 120.000 plaquetas y el hematocrito está estable, puede postergarse la evaluación unas 48 horas o si se evaluó en el día 4 de enfermedad, podrá evaluarse hacia el día 6 con cuadro hemático y con toma de suero para el estudio serológico diagnóstico. Nuevamente hay que preguntarse si hay signos de alarma después de cada evaluación y si es así, pues debe hospitalizarse como se mencionó anteriormente y solamente después del 6º día de enfermedad, en ausencia de cualquier signo de alarma o de cualquier indicación de dengue grave, se podría considerar suspender el seguimiento. Es muy importante que se aproveche además los espacios que tiene el médico
para educar también al paciente y a su familia en los temas relacionados con la prevención de la enfermedad a través de eliminación de criaderos en sus casas, evitar la automedicación y promover ambientes sanos dentro de su entorno familiar y dentro de su comunidad. Este algoritmo que les presenté anteriormente tuvo una evaluación en una institución de salud de Santander, donde tuvimos la experiencia de educar a los profesionales del área de salud, ubicar imágenes del algoritmo en los consultorios e hicimos una evaluación de un antes y un después de aplicar el algoritmo en la institución. Aquí tenemos el número de hospitalizaciones que se presentaron antes de aplicar el algoritmo y después de aplicar esta intervención. Como observamos, hay una reducción importante que se cuantificó en una reducción de el 79% en la tasa de hospitalizaciones. Y esto estuvo relacionado con una reducción de los casos complicados. Esto desde luego lo atribuimos al hecho de que los pacientes recibieron una orientación temprana, adecuada de hidratación, selección adecuada de analgésicos y todo esto con base en lo que se ha visto en otros escenarios pueden ser intervenciones suficientes para alcanzar un impacto como este. Una cosa muy interesante de este estudio, que está publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública del 2011, es que la aplicación de este algoritmo no generó ni un aumento de consultas ni un aumento de los hemogramas. Lo que quiere decir que aplicar un algoritmo como este no genera un gasto y al contrario lleva a una reducción de las hospitalizaciones y por tanto de los costos asociados a la atención del dengue. Entonces, en conclusión, la sospecha clínica temprana del dengue y las intervenciones instauradas en los primeros días de la enfermedad tienen un impacto importante en el pronóstico de la enfermedad. Por otra parte, algoritmos de manejo del síndrome febril agudo pueden reducir la necesidad de hospitalización y de esta manera llegamos a un uso eficiente de los recursos asistenciales y por consiguiente a una reducción de la carga de la enfermedad.